De una membresía de 9.205.326 miembros que tiene la Organización de los Testigos de Jehová. Hay un detalle que no se puede ignorar. La gran mayoría no participó de los emblemas. De una membresía solo participaron 24.576 personas en la Cena del Señor. El significado bíblico de participar. Jesús no presentó esto como algo opcional o exclusivo. En el Evangelio de Lucas 22:19, Jesús dijo, «Haced esto en memoria de mí». No dijo, «solo algunos». No dijo, «una clase especial». Y en Evangelio de Juan 6:53, fue aún más claro, «El que no come, no tiene vida en sí mismo». Esto presenta la participación como algo esencial, no simbólico para unos pocos. De más de 9 millones de membresía, solo un grupo muy pequeño participa del pan y del vino. ¿Es eso lo que Jesús enseñó? Porque en la iglesia primitiva, todos los creyentes participaban juntos. No había dos grupos, unos que participan y otros que solo miran. Se enseña que hay un grupo con esperanza celestial y otro con esperanza terrenal. Y eso levanta una pregunta profunda. ¿Puede alguien rechazar los emblemas y aún así afirmar que está en el nuevo pacto? Cristo no murió para que observemos, murió para que participemos. Hay un dato que sacude. Solo 24.576 participaron del pan y del vino. Eso significa que más del 99% de la membresía no participó. El contraste que no se puede ignorar: 24.576 participantes y por otro lado 9.180.750 observando mientras solo unos pocos participan. ¿El cuerpo de Cristo no son dos grupos sino un solo cuerpo? La pregunta más importante. Si Cristo dijo haced esto, ¿por qué millones no lo hacen? Si participar representa el nuevo pacto, ¿puede alguien rechazar los emblemas y aún así estar dentro de ese pacto? La diferencia no es pequeña, es abismal. Cristo no llamó a espectadores. Llamó a participantes. No a mirar el pan y el vino, sino a recibir lo que representan. La pregunta no es si estuviste allí, la pregunta es, ¿obedeciste a Cristo o solo observaste? ¿Quiénes deben participar? Los creyentes en Cristo. La Cena del Señor fue instituida para los discípulos de Jesús, no para un grupo élite. Jesús la dio a sus seguidores. Pablo la transmite a toda la iglesia en Corinto, no a unos pocos. No hay en el texto una división entre participantes y observadores. En 1 Corintios 11. Haced esto es un mandato colectivo. Todas las veces que comáis y bebáis implica participación activa. No dice, miren mientras otros participan. Pero con una condición importante. No es para cualquiera de forma irresponsable. Pruébese cada uno a sí mismo, examinarse espiritualmente, discernir el significado del cuerpo de Cristo, participar con reverencia. El requisito no es pertenecer a una clase especial, sino tener una relación genuina con Cristo y entender lo que se hace. Lo que no enseña el texto. No enseña que solo 144.000 deben participar. No enseña que la mayoría solo observe. No establece una división de clases espirituales. Conclusión clara. Participan creyentes verdaderos. Personas que entienden el sacrificio de Cristo. Quienes se examinan con sinceridad. No participan. Personas que lo hacen sin discernimiento. Quienes no tienen fe en Cristo. Idea poderosa para enseñanza. La Santa Cena no es un privilegio de unos pocos. Es un recordatorio vivo del sacrificio de Cristo para todos los que creen en Él. ¿Sabías esto sobre la Santa Cena? Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Pero hoy millones solo observan. ¿Dónde dice la Biblia que debes mirar y no participar? Si no tienes el Espíritu Santo, algo no está bien.
Romanos 8:9 Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es una opción. No es un nivel espiritual más alto. No es solo para algunos creyentes. La Biblia enseña claramente que todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Si una persona afirma ser creyente pero no tiene el Espíritu, hay un problema serio. El Espíritu Santo es la marca del verdadero creyente. Efesios 1:13 dice que, después de creer, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello representa pertenencia. Es la evidencia de que alguien le pertenece a Dios. No es algo reservado para unos pocos. Todo el que verdaderamente ha creído ha recibido el Espíritu. No es posible ser de Cristo sin su Espíritu. Romanos 8:9 lo afirma sin suavizarlo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto elimina muchas ideas erróneas. No basta con asistir a un templo. No basta con decir yo creo. No basta con conocer la Biblia. Sin el Espíritu Santo, una persona no pertenece a Cristo, aunque tenga apariencia religiosa. El Espíritu Santo produce evidencia. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. No se trata de perfección, pero sí de evidencia real. Cuando el Espíritu está en una persona, su vida cambia. Si no hay transformación, si no hay crecimiento, si no hay evidencia, hay que examinar la realidad espiritual. El Espíritu Santo obra internamente. Juan 16:8 enseña que el Espíritu convence de pecado. Esto significa sensibilidad espiritual, deseo de arrepentirse, incomodidad con el pecado. Si alguien vive sin convicción, sin lucha interna, sin dirección espiritual, algo no está bien. La verdad es clara. Todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Si alguien no lo tiene, su condición espiritual no es correcta delante de Dios. Esto no es religión ni tradición. Es una realidad espiritual fundamental. Aquí tienes una selección clara de textos bíblicos que muestran que el Espíritu Santo es promesa para todo el que cree. Promesa directa para los que creen. Hechos 2:38 y 39. Arrepentíos y bautícese cada uno, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Se recibe al oír con fe. Gálatas 3:2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Gálatas 3:14. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 3. El que cree en Cristo recibe el Espíritu. Juan 7:38 y 39. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Sellados al creer. Efesios 1:13. Habiendo oído, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu viene por la fe, no por mérito. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Promesa pedida y dada por Dios. Lucas 11:13. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Conclusión clara. El Espíritu no es exclusivo de una élite espiritual. Por lo tanto, si alguien ha creído genuinamente, debe tener el Espíritu Santo. La Iglesia está identificada con la presencia del Espíritu Santo. Aquí tienes una presentación bíblica clara y directa que afirma que la Iglesia está identificada por la presencia del Espíritu Santo. La Iglesia está identificada por la presencia del Espíritu Santo. La Iglesia nace con la venida del Espíritu Santo. Hechos 2:1-4. El día de Pentecostés no solo fue un evento. Fue el nacimiento visible de la Iglesia. La señal distintiva no fue un edificio, ni una organización humana.
sino la presencia activa del Espíritu Santo en los creyentes. La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La Iglesia no se define por estructura externa, sino porque Dios habita en ella por su Espíritu. Cada creyente forma parte porque tiene el Espíritu. 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay verdadera unidad sin el Espíritu. No hay cuerpo de Cristo sin el Espíritu. La Iglesia es guiada por el Espíritu. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Iglesia verdadera no es guiada solo por ideas humanas, sino por la dirección del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu distingue a los verdaderos creyentes. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es determinante. No es membresía. No es tradición. No es cultura religiosa. Es la presencia del Espíritu lo que define quién pertenece a Cristo. 6. La Iglesia manifiesta el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. El fruto del Espíritu es evidencia visible de su presencia. Donde está el Espíritu, hay transformación. Hay carácter, hay vida espiritual real. Conclusión. La Iglesia verdadera no se identifica por denominación, tamaño, historia. Se identifica por una sola realidad fundamental: la presencia del Espíritu Santo en ella. Donde el Espíritu está, hay vida. Hay dirección. Hay comunión con Dios. Donde el Espíritu no está, solo queda religión. Declaración final. La Iglesia no es simplemente un grupo de personas reunidas. Es un pueblo habitado por Dios. Y si el Espíritu Santo no está presente, entonces, bíblicamente hablando, no estamos ante la Iglesia que Cristo estableció.